Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos al programa Entérate con Leslie. Es un placer nuevamente reunirme con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Tenemos un bloque muy interesante en donde vamos a conocer las opiniones de diferentes ámbitos respecto a lo que ha sido el debate presidencial. Vía podcast hemos tenido en un enlace en vivo a la doctora Jimena Rodríguez Moscoso desde la ciudad de Arequipa, donde ha dado una opinión respecto a lo que ha sido el debate presidencial, básicamente en el bloque de derechos humanos. Hoy vamos a tener a Roy Mendoza Navarro y José Antonio Torres Iriarte, dos abogados, un constitucionalista y un especialista en relaciones internacionales y político, militante del Partido Aprista Peruano, para conocer un poco lo que ha sido el análisis del debate presidencial. Realmente es importante que la ciudadanía ya en esta recta final sepa realmente si los candidatos presidenciales abordaron con justicia, ¿no? Las propuestas que esperaba. Han habido realmente algunas muy ambiciosas en las que no se ha explicado cómo es que esto se va a dar, se va a ejecutar, sobre todo en la emisión de los bonos de carácter social para todas las personas más necesitadas de nuestro país. Estamos de acuerdo con la protección que ellos demandan, por supuesto que sí, pero el problema es de dónde va a salir ese dinero, cómo es que se va a ejecutar. Y por el otro lado, también característico del señor Pedro Castillo, de la Organización Perú Libre, que es lamentable que una persona que pretenda aspirar al gobierno del Perú, no a la más alta magistratura del país, pues realmente a estas alturas, en esta recta final o en el tramo final ya de esta segunda vuelta, nos haya dejado también con un sinsabor de que no se haya conocido realmente una propuesta a fondo, cómo lo va a llevar a cabo, qué se propone en tales ítems, en tales tópicos o bloques. En fin, todos estos detalles vamos a conversar nosotros en el bloque de análisis de la coyuntura nacional política con nuestros dos invitados. No sin antes decirte que si estás interesado en temas de producción audiovisual, quieres hacer un programa en redes sociales como Entérate con Leslie y saber cómo hacer, cómo transmitir en vivo, cómo armar un programa, cómo armar tus logos de presentación, ¿no? Cómo mejorar tu imagen en redes sociales, cómo hacer un podcast para una entrevista, ¿no? Como nosotros hacemos a diario aquí en Entérate con Leslie, pues presta atención a este siguiente spot de José Antonio Cuscano, para que sepas que realmente es interesante estos servicios, que tú que estás interesado en tener tu propio programa en redes sociales, ¿no? Y ser un amplio comunicador de los temas que más te gustan, para que más ciudadanías o una parte de la ciudadanía comprenda y entienda, ¿no? Lo que tú ofreces en redes sociales, ¿no? En el caso de Entérate con Leslie ofrecemos entrevistas, información, educación, ¿no? Análisis en todos los temas nacionales e internacionales, pero conoce cómo lo puedes hacer. Para eso, ¿no? Te presento a José Antonio Cuscano. Adelante, productor, con el video de José Antonio.
Vamos al bloque de análisis político y estamos aquí con nuestro invitado especial, el doctor Roy Mendoza Navarro, un abogado especialista en Derecho Constitucional, con quien vamos a conversar un poco sobre el análisis del debate presidencial. El día de ayer sabemos que ambos candidatos presidenciales plantearon sus propuestas, entre comillas, para dar a conocer a la ciudadanía cuál de ambas, en ambas propuestas, es la que más va a prevalecer, ¿no?, en la decisión del 6 de junio, que vamos a elegir todos al próximo presidente o presidenta del país. Muy buenas noches, doctor Roy Mendoza, y bienvenido al programa Entérate con Leslie. Leslie, buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto estar en tu programa. Agradecido por la invitación y a través tuyo saludar a todos tus seguidores. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, Roy Mendoza. Muchas gracias por este enlace con nosotros. Me gustaría abrir francamente la discusión contigo respecto al debate presidencial. Primero, ¿qué opinión generalizada tienes del debate? ¿Se presentaron propuestas en tu opinión o seguimos en el tramo de promesas? Bueno, sí. He podido observar propuestas de una parte, ¿no? Es decir, principalmente de Fuerza Popular se ha observado que en efecto ha explicado bien sus propuestas, ¿no? Mientras que la otra parte, es decir, Perú Libre, ha intentado justificar sus propuestas, ¿no? Pero en líneas generales me parece que quien mejor se ha desempeñado en el debate ha sido la candidata de Fuerza Popular, ¿no? Eso, para mí, si bien es cierto, le suma a la señora Keiko Fujimori, pero calculo que no sería suficiente, ¿no?, para revertir el 1,5 que hasta ahora le viene sacando Pedro Castillo, ¿no? Pero en líneas generales sí, creo que ha sido una buena presentación de Keiko. Era la oportunidad, creo yo, para sacar, ¿no?, una distancia significante que pueda revertir las encuestas hasta este momento, ¿no? De tal forma que pueda superar ese 1,5 de distancia que la separa de Pedro Castillo, ¿no? Porque Pedro Castillo... Las encuestas que se presentaron ayer domingo, doctor Mendoza, no es obviamente antes del debate presidencial. Exacto. No es posterior. Entonces, en su opinión, ¿cree usted que, de acuerdo a la apreciación que hemos tenido todos ayer en la noche, el domingo en la noche, ¿cree usted que la candidata de Fuerza Popular va a poder revertir eso el 6 de junio? No, por eso te decía, no creo que sea suficiente. Okay. O sea, ha habido un buen desempeño, pero no creo que sea suficiente para que en adelante, ¿no?, pueda concretarse el efecto de este debate, ¿no? Me parece que era la oportunidad de Fuerza Popular para poder alcanzar, ¿no?, un despunte significativo, ¿no? Pero según el desempeño de ayer, no creo que haya sido ese el escenario. Ok. Ahora, ha sido también un debate mucho más moderado, más controlado, ¿no?, en el sentido de que ha habido menos puyazos y más un poco diálogo, por así decirlo, conversación entre lo que cada uno planteaba, ¿no?, desde su respectivo plan de gobierno. Sabemos porque por el lado de Perú Libre, el plan de gobierno se ha armado prácticamente en escasos días, porque no tenían un plan de gobierno, solo un ideario, ¿no?, que todo el mundo conocemos, firmado por el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto es que la ciudadanía adopte con plena conciencia esta elección del 6 de junio, porque se juega el destino del país. Quien gane tiene que respetar la voluntad popular, quien gane tiene que garantizar el sistema democrático en el Perú. Y ahí me nace realmente la duda respecto a Perú Libre, ¿no? Porque por más que el señor Castillo diga que va a respetar la democracia, que no va a cerrar las instituciones, ¿no?, etcétera,
pero yo creo que una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se va a hacer. En su opinión, ¿usted cree que de llegar a un posible escenario de que el señor Pedro Castillo sea el presidente de la República, usted cree que va a haber una Venezuela en el Perú? Bueno, primero para tomar tus palabras, creo que en efecto también coincido, ha sido un debate bastante moderado, ¿no? Una exposición tranquila de ideas, ¿no? No Sí. ha sido un debate propiamente dicho, ¿no? Salvo por algunos puyazos que por ahí hubo durante la noche, ¿no? Pero era lo que se esperaba, era un discurso altamente moderado de Castillo para disipar algunos miedos que se han instaurado durante este mes que nos separa de la primera vuelta. Creo que lo haya disipado, ¿ah? No tengo la impresión que haya disipado esos temores que se ha tenido. Claro, pero la intención del discurso y presentación de Castillo se orientaba a eso, ¿no? O sea, a moderar. Era su objetivo. Era por objetivo disipar, pero de ahí a que lo haya hecho, yo no lo creo. Claro. No lo creo. Cierto, ¿no? Como tampoco creo que en Fuerza Popular la misión de propuestas que se ha dado, ¿no? Respecto de bonos, la pregunta es cómo lo van a hacer, de dónde van a sacar el dinero. Claro, tienen ahí al señor Luis Carranza, que ha sido el bloque más sobresaliente, por así decirlo, del debate anterior, y ha seguido explicando en los medios que eso sí tiene una sustentación presupuestaria. Claro. Pero eso llama la atención también. Con la misma incertidumbre. ¿Cómo explicamos eso? Y esto llama la atención también porque Carranza es un profesional, un economista respetable, ¿no? Que no creo que haya podido apoyar propuestas sin base, ¿no? Entonces, me parece que se han trabajado esas propuestas, pero que en la apreciación de la gente para efectos electorales, es irreal. De populismo, ¿no? Ajá. De populismo, de desesperación, en la última desesperación etapa. Por ganar el trono y te ofrezco esto. Bueno, vamos a ver realmente la verdadera encuesta. Una catarata de propuestas. Le pido, doctor Mendoza, para seguir con usted, que me permita poder admitir a nuestro siguiente invitado, que ya se enlaza con nosotros, el doctor José Antonio Torres Iriarte. ¿No? Vamos a esperar a que se enlace para hacer este panel de a dos. Ahora, seguimos conversando con usted mientras se enlaza el doctor José Antonio Torres Iriarte. Ahora, con relación también al tema de la parte de seguridad, de la parte de educación, de la parte de economía. En realidad, bueno, en la parte de economía ya sabemos por Luis Carranza que esas propuestas van a tener una sustentación presupuestaria. Vamos a ver si realmente de ahí a la práctica es viable o no, ¿no? Entonces, pero me inquieta bastante en este debate presidencial que el señor Pedro Castillo no haya tampoco deslindado a la fecha todas las imputaciones que se le viene haciendo con relación al terrorismo, a su vinculación como Badef, con el señor Vladimir Cerrón, lo cual eso también deja en una gran incertidumbre a la ciudadanía, porque nosotros no queremos ser una Venezuela. Mire cómo está Venezuela y mire cómo va a decidirse la suerte de nuestro país el próximo 6 de junio. ¿Qué opinión le merece esto, doctor Mendoza? Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Él no ha sabido deslindar tajantemente, ¿no? Si por ahí ha mencionado algo, ¿no? Una ligera separación, pero no un deslinde. No es un deslinde. Un deslinde significativo, ¿no? Donde diga, sí, pues en efecto, Pedro Castillo no tiene nada que ver de repente con la línea de Movadef, ¿no? O tampoco ha sabido deslindar correctamente con la línea de Perú Libre, ¿no? Recordemos que él pues, nuevo en Perú Libre, que Perú Libre tiene otro manejo. Perú Libre principalmente está manejado por Vladimir Cerrón, ¿no? Que es una gran mochila para el candidato de Pedro Castillo, ¿no? Ahora, vamos a darle, doctor Mendoza, con usted, perdóneme la interrupción porque va a seguir teniendo su tiempo para conversar y además queda un tema pendiente del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Antonio Torres Iriarte. Bienvenido, doctor José Antonio. Estamos ya en un enlace en vivo con el doctor Roy Mendoza, especialista en Derecho Constitucional, y usted es especialista en Relaciones Internacionales, político y militante del Partido Aprista Peruano. La primera pregunta, si me lo permite el doctor Mendoza, es cederle por unos instantes la palabra al doctor José Antonio Torres Iriarte, su primera impresión del debate presidencial. Ya hemos conversado con Roy al respecto, me gustaría conocer la suya.
Bueno, creo que el país ha comprobado a lo largo de 3 horas que duró el debate, un tiempo en mi concepto excesivo, con un formato inapropiado, de alguna forma impuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que el país ha comprobado las limitaciones del candidato Pedro Castillo para exponer sus ideas, ordenarlas, sistematizarlas. Y siempre me pregunto si es profesor de aula, si es maestro, y como tal se presenta, qué difícil será para sus alumnos, si es que los tuvo alguna vez, comprenderlo. En segundo lugar, creo que la señora Keiko hizo una presentación discreta, no la llamaría opaca, pero no ha sido sobresaliente. Esperé de parte de ella más contundencia, mayor argumentación política, y ha hecho una enumeración de propuestas que todas tienen un impacto fiscal y que de alguna manera en los próximos días seguramente el vocero económico de Fuerza Popular va a explicar cómo se van a financiar todas esas iniciativas. En líneas generales creo que el debate no estuvo a la altura de lo que el país esperaba. En el caso del señor Pedro Castillo ha demostrado muchas falencias, y creo que si hubiera cumplido con la formalidad de un segundo debate hubiera demostrado lo mismo, ¿no? Que no está preparado para ejercer la función pública, que no tiene ninguna experiencia en la gestión pública, que conoce poco de derecho constitucional y que no conoce siquiera el ABC de la economía. El caso de Keiko tiene pues una ventaja, es la tercera vez que compite, tercera vez que pasa a segunda vuelta, y demostró superioridad en términos generales, ¿no? Ahora, para los dos panelistas, por ejemplo, Pedro Castillo hablaba mucho, es un derecho constitucional. La educación, la salud, el trabajo, la vivienda, es un derecho constitucional y el pueblo lo va a decidir. O sea, esos saltos al vacío, esas respuestas realmente no me terminan de convencer, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto? Al decir, es un derecho constitucional, el pueblo lo va a tener que decidir. O sea, ¿a qué nos estamos enrumbando realmente con la propuesta del señor Castillo? Lo otro, le preguntan, ¿no? Preguntan cómo van a salir de la pandemia. Uno contesta creando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como si crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a evitar que una persona se muera, ¿no? Estando en pandemia, ¿no? Entonces, han habido muchos saltos al vacío, y esta retórica para los dos, especialmente para el doctor Mendoza, que es especialista en derecho constitucional, el decir constantemente es un derecho constitucional, es un derecho constitucional, ¿a qué nos está invitando, ¿no? A comprender el señor Pedro Castillo en este análisis? Doctor Mendoza, doctor Ilián. Claro, lo que pasa, entiendo yo que el señor Castillo, si bien es cierto, entiende que estos conceptos son elevados o tienen estatus constitucional porque están comprendidos en nuestra Constitución, no es suficiente con eso, ¿no? O sea, él se va o quiere llegar más al tema de la calidad, ¿no? ¿Cuál es la calidad educativa en estos momentos? Y si es un derecho constitucional, ¿por qué hay tanto problema con la educación, ¿no? Porque no hay una mayor preocupación por el Estado para elevar la calidad educativa, ¿no? Hablaba de que ya el sistema de salud antes de la pandemia ya estaba colapsado, ¿no? Hoy en día encuentra más su falencia. Entonces, ¿de qué derecho constitucional estamos hablando, ¿no? Más o menos él quiere llegar a eso, ¿no? Quiere ir más allá en el derecho constitucional y dice, oye, preparemos una asamblea constitucional y justificar, ¿no? Como un pase para la convocatoria de una asamblea. Claro, de hecho esa es una apertura, es una invitación a redefinir todos esos derechos desde el ámbito constitucional, ¿no? Y que le abra la puerta a una posible asamblea constitucional. Sí. Doctor Torres Iriarte. Sí, creo que el profesor Castillo enfatiza en los temas de la salud y la educación como derecho constitucional, y coincido con el doctor Mendoza, ¿no? Si uno lee la Carta Magna del año 79 y lee la Carta Magna vigente del 93, esos derechos están reconocidos. Más aún, la educación pública gratuita en todos sus niveles fue ley de la República aprobada en el año 1964, durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, por iniciativa del Congreso de la célula parlamentaria aprista. Y todos recordarán que la educación pública gratuita se cumplió durante décadas en el país, y ya en los años 90 hubo una mayor presencia de la actividad privada en la educación universitaria, sobre todo bajo normas que se dictaron en el decenio de Alberto Fujimori. Pero en realidad,
como dice el doctor Mendoza, se invoca la salud y la educación a una categoría superior dentro de la actividad, de la propuesta política, para tener un pretexto, entre otros, para llevar al país a una asamblea constituyente que sea el cambio y el giro político, porque más allá de las propuestas, la intención es clara, ¿no? Perpetuarse en el poder. No quiero adelantar opinión, pero creo que ese es el proyecto político que anima a Perú Libre, a Vladimir Cerrón y a los mentores que respaldan al señor Pedro Castillo. Perpetuarse en el poder porque dentro del abanico de opciones de izquierda marxista, creo que la lectura política ideológica de Vladimir Cerrón y de Perú Libre se encuentra más bajo el eje de La Habana y de Caracas. Ese eje es el que sigue con casi una ortodoxia sin ningún tipo de, ningún tipo de medias tintas, el señor Cerrón y su, en este caso, ventríloco, que es el señor Pedro Castillo. Para ambos, el debate presidencial logra el cometido final, o uno de los cometidos finales, de convencer a los indecisos, que son los que finalmente van a equilibrar la balanza el 6 de junio. Leslie, mira, las deficiencias del profesor Castillo no son a partir del segundo debate, ¿no? Sino ya esto desde los inicios de campaña, desde que pasa segunda vuelta, ya se habían evidenciado, ¿no? Ciertas limitaciones en las expresiones o exposiciones de sus ideas, ¿no? Muy aparte del trasfondo de las ideas mismas, ¿no? Y yo esperaba en este debate un distanciamiento que posiblemente pueda revertir por parte de Fuerza Popular, ¿no? Y de tal forma que en los próximos días, o sea, ya los técnicos no necesiten explicar más de cómo se van a aplicar las medidas de Fuerza Popular, porque ya se deberían sobreentender, ¿no? De tal forma que al 6 de junio Keiko Fujimori pueda llegar en una mejor posición. No veo ese escenario, ¿no? Veo que las encuestas con proyección a Castillo puedan mantenerse hasta el 6, ¿no? Salvo que por ahí haya un margen de error que pueda revertir, pero a partir de lo que haya sucedido ayer, con todo lo que ha pasado, no creo que le sea suficiente para revertir. Porque como te dije en un inicio, me pareció un buen desempeño, pero no suficiente. José Antonio. Bueno, yo tengo otra lectura. Creo que las encuestas que se han hecho de conocimiento público a la del Instituto de Estudios Peruanos, Ipsos Apoyo, CPI, Datum u otras, hablan de un empate técnico en líneas generales o una brecha de solo 1 a 2 puntos a favor, sobre todo, del señor Castillo. Yo no descarto una victoria de Pedro Castillo, no la descarto. Me pongo en ese escenario y puedo formular varias hipótesis. Pero creo que en la recta final el país, como ha pasado otras veces, puede caminar en otra línea de reflexión política y darle un voto crítico a la señora Fujimori, porque el núcleo duro del antivoto fujimorista, el que se niega a votar por Keiko y por el fujimorismo, por todo lo que representó la década de los 90, puede entrar en razón, si cabe la expresión, y darse cuenta que hay de por medio demasiadas razones políticas, ideológicas y de riesgo para el país, para la institucionalidad, para el futuro y sobre todo para las libertades y la economía, y pueda inclinar la balanza incluso con un margen relativamente amplio a favor de Keiko Fujimori el día domingo próximo, ¿no? Entonces, me atrevería a pensar que nada está dicho. Creo que el debate demasiado largo, no sé si todos estuvieron pendientes de las 3 horas. Eso ha sido una deficiencia, creo, intencional del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, muy largo, aunque coincido con el doctor Mendoza en el inicio cuando hemos hablado respecto a que ha sido un formato distinto, un poco más moderado, se le ha dado un mayor espacio para poder conversar sobre sus planteamientos, menos cuyazos políticos, más amplitud, pero también en la línea de que era la oportunidad no solo para la señora Keiko, sino para el señor Castillo, primero para que el señor Castillo pueda deslindar toda vinculación que se le ha venido imputando respecto a Vladimir Cerrón con el Movadef, con el terrorismo. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque no va a haber ningún tipo de deslinde que haga pensar a la ciudadanía lo contrario. Ya creo que en la recta final, que haga un deslinde claro y preciso, ya es demasiado tarde.
¿no? Eso lo debió hacer desde el primer momento en que empezó a relacionarse, ¿no?, la organización Perú Libre con estas facciones del terrorismo o del Sendero. Ahora, por otro lado, quiero entrar con ustedes, si me lo permiten, a un tema que también es importante y que está íntimamente relacionado con el tema de elecciones, y bien la situación tan complicada políticamente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esta semana vamos a estar muy atentos a cómo va a desenvolverse este tema en el Congreso de la República, porque entiendo que hay una moción del orden del día, ¿no?, para que se vea en la sesión plenaria respecto a la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Se están corriendo firmas también para pedir su renuncia respecto a una falta de imparcialidad, de objetividad en estos momentos, dado que el señor en su ejercicio profesional, antes de ser vocal, era abogado de personas vinculadas con el terrorismo, ¿no?, y de sus ideologías marxistas, leninistas en tiempo de estudiante. Entonces, si esto, y también el tema que no se concreta la incorporación de otro miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es decir, el suplente no aceptó porque consideró de que eso podría poner en cuestión las decisiones que pueda adoptar dentro del plenario. Vamos a conversar con Roy Mendoza respecto a este tema. ¿Qué opinión te merece, Roy? ¿Debe irse o no debe irse en este contexto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Mira, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha cometido errores, es cierto, ha cometido errores, pero renunciar a 6 días de la segunda vuelta me parece que no le hace bien al proceso. No le hace bien al proceso, ¿no? El órgano electoral, por lo general, llega consolidado al proceso electoral, ¿no? Salas Arenas ya tiene algo de 6 meses en la función, ¿no? Ya conoce un poco la función. Se trata de un colegiado, ¿no? Si bien es cierto, ahí radica también el problema, porque a raíz de que no se pudo elegir por parte del Colegio de Abogados de Lima al tercer miembro, y ya ha pasado, en julio se cumple un año, ¿no?, a Salas Arenas le dan la potestad del voto dirimente, ¿no?, con el cual vetó la participación de APRA, por ejemplo, en las elecciones, o del PPC, ¿no? Entonces, ese voto doble dirimente ha tenido bastante peso en el desarrollo de este proceso electoral, ¿no? De tal forma que cuando sacaron la ley 31.196, él inmediatamente dijo: acá me libero de responsabilidad posterior, ¿no? Y designó al segundo suplente, al primer suplente, el doctor Gunter González Barrón. Craso error, porque esa ley, si bien no le decía que inmediatamente designe, ¿no? No le decía que inmediatamente la aplique. Él entendió que inmediatamente tenía que aplicarla, ¿no? Y nosotros sabemos que existe un principio de intangibilidad de las normas electorales, ¿no?, en procesos electorales, ¿no? Eso fue un error jurídico. Claro, fue un error jurídico. Y el mismo a lo anterior. Exacto, ¿no? Y quien había sido designado, el doctor Gunter González Barrón, también ya se dio cuenta y tuvo que desistir, ¿no? Sí. Desistir de la aceptación inicial de ejercer el cargo, ¿no? Entonces, me parece que sí, ha habido errores. La función electoral es una función especialísima, o sea, es especial el derecho electoral, y sobre todo en elecciones. ¿Cómo se va a resolver, doctor Mendoza? ¿Cómo se resuelven entonces las decisiones futuras? ¿Con el voto dirimente? Con el voto dirimente. No hay otra salida. Eso es lo que menciona la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, el Congreso puede pedir la renuncia, pero el Congreso no tiene facultades para cambiar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Quien lo tendría que hacer es él de modo individual, o el poder Judicial, ¿no? Pero el Congreso sí puede tener como medida de presión lo que yo no creería que sea conveniente en estos días. Estamos a 6 días de las elecciones, no puede cambiar un presidente en las elecciones, ¿no? Eso no le hace bien al país, no le hace bien a las elecciones, y creo que dañaría la futura legitimidad del gobernante, del futuro gobernante. Doctor Torres Iriarte. Bueno, yo tengo otra lectura. Creo que, por el contrario,
la Corte Suprema debería convocar a sesión de pleno de la Corte Suprema para elegir al reemplazo de los vocales de la Suprema para que asuma el cargo de manera inmediata, a la brevedad, incluso esta semana, porque mantener el voto dirimente del señor Salas Arenas en las próximas semanas, cuando se resuelvan controversias, tal vez si el resultado electoral es estrecho, si es menos del 1%, fracción de 1%, 0.2, 0.3, 0.4, solamente fracciones decimales, va a decidirse la suerte de quién ganó en el Jurado Nacional, que es la última instancia en materia electoral. Las reclamaciones que haga Fuerza Popular o el señor Pedro Castillo ante los jurados electorales especiales de toda la República irán en apelación en última instancia ante el Jurado Nacional. Y ahí tendrá un voto dirimente y podrá resolver a favor de uno u otro de manera excepcional el señor Salas Arenas, tan cuestionado. Yo creo que por una cuestión de decoro, una cuestión de... además había una sanción moral en mi concepto, porque el hecho que la doctora Delia Reboredo, la historiadora Carmen Magoy, y luego incluso el doctor Soto Ballenas, que ha sido miembro del Jurado Nacional alguna vez, ha sido miembro del Consejo de la Magistratura, una persona de trayectoria académica y renuncien es por algo. Han renunciado el fin de semana por escrito ante el Jurado Nacional, ante la presidencia, y manifestando que no han tenido el apoyo necesario para el desempeño de su tarea. Es una sanción contra el señor Salas Arenas. Si la doctora Delia Reboredo convocara conferencia de prensa hoy o en las próximas o el día de mañana, podría llamar la atención de toda la comunidad internacional que el Tribunal de Ética, que debe promover la neutralidad del Jurado Nacional, debe ser el facilitador para que esta campaña sea llevada en los mejores términos, sin agravios, sin violencia. No ha podido cumplir su función por la falta de apoyo expreso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así que creo que el doctor Salas Arenas, por decoro, debería renunciar, o en todo caso, el presidente de la Corte Suprema convocar una sesión de pleno para elegir a otro vocal supremo que reemplace al doctor Salas Arenas. Más bien eso legitimaría la función del Jurado Nacional. Y con respecto al Colegio de Abogados, debo llamar la atención. La OMP ha puesto siempre razones, pretextos y razones para que no se lleve a cabo el proceso, aprovechando la pandemia, promoviendo un voto electrónico y poniendo 1000 reparos a la realización de un comicio que ha sido algo habitual dentro del Colegio de Abogados de Lima, porque cuando se retira el doctor Chanamé Orbe, al cumplir su mandato, no hubo quien lo reemplace, lamentablemente. Y ese vacío hay que resolverlo en los mejores términos. Creo que el Congreso puede cumplir una labor política, ¿no? Influir, pero no va a resolver el conflicto. La solución está en la voluntad del doctor Salas Arenas y en la decisión que tome el presidente de la Corte Suprema convocando a sesión de pleno. Palabras finales, doctor Mendoza. No, solo para complementar un poco lo que dice el doctor Iriarte, nada más. Lo que sucede es que hay causales específicas de vacancia de un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, la Corte Suprema no podría, de buenas a primeras, cambiar al magistrado, sino él individualmente tendría por decoro, ¿no?, que poner su cargo a disposición, es decir, renunciar, ¿no? Renunciar, y eso es lo que complica un poco la situación. Y coincido, el Congreso, sí, como órgano político, ejercería bastante presión en esa última definición. Ya la renuncia de esos 3 magistrados al Tribunal de Honor es un peso político fuerte, ¿no? Es un peso político fuerte que, de hecho, el doctor Salas Arenas lo está evaluando en estos días, me imagino, ¿no? Pero bueno, sí, ese es un duro golpe. Yo coincido con el doctor, con ambos, en realidad, con el doctor Torres, al decir que la renuncia de estos 3 integrantes del Tribunal Ético Electoral, que depende del Jurado Nacional de Elecciones, sinceramente es ya una sanción moral a quien preside el Jurado Nacional de Elecciones. No, porque una cosa es dejar el comentario, la opinión no política que podamos tener respecto a su pasado como defensor de personas vinculadas con el terrorismo, a su ideología. Bueno, una persona no puede ser perseguida por sus ideas, pero de alguna manera está relacionada una cosa con la otra. Podemos haberlo dejado hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Pero ya el error jurídico del que nos ha hablado el doctor Mendoza, de convocar inmediatamente al primer suplente y a su vez
se desista porque considera de que está entrando en un escenario que probablemente puedan cuestionar, ¿no?, sus decisiones, ya ese es otra metida de pata, y este es un tema que también, ¿no?, lo relega al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ya van dos, ¿no? Ya van dos. La tercera, que para mí ha sido ya el tiro de gracia en todo esto, la renuncia de los 3 integrantes del Tribunal Electoral, del Tribunal Ético Electoral, que es el que realmente tiene que ver justamente con pautas de conducta entre los candidatos, que las elecciones se lleven de la mejor forma, con el respeto mutuo, ¿no?, etcétera. Ya que le hayan renunciado, ya este es un golpe directo a la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces aquí cabe lo que dicen ustedes dos, que el mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones ponga su cargo a disposición, y ahí creo que viene lo que dice el doctor Torres, que la Corte Suprema adopte la decisión de buscar un reemplazo. ¿Es así, doctor Mendoza? Sí. Es así. Así es. Esperemos realmente que, y para eso ya el Parlamento tendrá que hacer su labor también en ese sentido, pero lo que sí me llama la atención es que estando en un contexto tan polarizado, electoralmente hablando, y que se presenten estas situaciones, nos lleva a un 6 de junio verdaderamente incierto, ¿no? Verdaderamente incierto. Entonces, es bastante peligroso que las cosas se dejen así y no haya un deslinde, una aclaración o un remedio inmediato en esta situación. Palabras finales, digamos, nos ganó el tiempo. Doctor Torres, palabras finales. Sí, muchas gracias. Creo que el país debe exigir, no solo lo está haciendo la ciudadanía a través de peticiones en las redes sociales y otras formalidades, la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero quiero terminar mi intervención con lo siguiente. Yo tengo serias dudas sobre los resultados electorales de la primera vuelta. No es el caso. Yo incluso escribí un artículo que se publicó respecto a que era imperativo realizar una auditoría internacional al software y a los centros de cómputo de la OMP. Yo tengo dudas, tengo reparos. Creo que las dos fuerzas políticas en contienda deberían invocar que se haga una auditoría internacional a los centros de cómputo y al software de la OMP de manera concurrente, antes, durante y después de llevar a cabo las elecciones, para que no haya ningún atisbo de dudas respecto al manejo de los resultados electorales. Más aún si, como señalan las encuestas, hay un empate técnico, más aún si puede, como el antecedente del 2016, el que venza ganar solo por 40.000 votos, que es poco o nada respecto a 25 millones de ciudadanos con derecho a emitir su voto. Por lo tanto, una auditoría internacional de manera concurrente, impulsada por los candidatos, por los partidos y por los que creemos que el proceso electoral debe ser lo más transparente posible. Jefe de la OMP es el señor Piro Corvetto, por el que tengo aprecio, pero no hay que olvidar que el señor Piro Corvetto ha sido asistente de cátedra durante años y amigo personal del señor Fernando Tuesta, que a la vez es asesor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así que seamos transparentes. Una auditoría internacional como la que se practicó en Bolivia en el 2019 con el fraude montado por Evo Morales, creo que es una necesidad para transparentar los resultados del domingo 6 de junio. Ok. Doctor Mendoza, ¿alguna intervención final? Nos vamos para cerrar la entrevista. Sí, solo para invocar a todos los peruanos, ¿no?, a acudir a las urnas, manifestar libremente nuestra voluntad, anteponer los intereses del Perú, ¿no? Y el día siguiente, el lunes 7 de junio, Día de la Bandera Peruana, sí, ¿no?, saludarla con el frente en alto y con la satisfacción de haber ejercido responsablemente y de manera crítica nuestro voto, siempre anteponiendo los intereses de la democracia y la gobernabilidad en el país. Muchísimas gracias a ambos, a Roy Mendoza, a José Antonio Torres Iriarte. Muchísimas gracias por este análisis muy completo, ¿no?, en respecto al debate presidencial y a la situación tan complicada del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Nos despedimos, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.